Gracias, Señor, te damos porque tenemos el privilegio de que no merecemos, Señor, de poder congregarnos en tu nombre. Y eso es solo por tu gracia, porque ninguno de nosotros merecería estar delante de tu presencia, contar con tu presencia, Señor, mediante el Espíritu Santo. No solo esto, sino contar con la revelación del Espíritu Santo, con la mente de Dios, tu corazón, Señor, revelada en la Escritura. No solo esto, sino también, Señor, poder entenderla. Eso es producto de tu obra. No solo creerla, sino abrazarla, aún vivirla. Todo eso es parte de tu obra y es por eso que solo a ti te exaltamos, Señor. Y no somos dignos de estar juntos a otros miembros de tu pueblo que tú vas añadiendo, Señor, conforme a tu gracia, tu misericordia, compartir con ellos, poder ser la iglesia, poder ser tu pueblo, Señor, y gozarnos desde ya lo que viviremos plenamente en la eternidad, pero que también, Señor, tú ya nos has comenzado a permitir vivir. Gracias, Señor. Gracias porque, aun como cantábamos, tu gracia es mayor, Señor. Tú nos has amado primero y todo esto ha iniciado en ti, también termina en ti. Todo es para ti, Señor. Es por medio de ti. Te agradecemos porque somos simplemente en ese sentido objetos de tu benevolencia, objetos de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Y por eso te glorificamos, Señor, y en esta hora te pido, Señor, que tú sigas haciendo tu obra, que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra, que me uses, Señor, que estés por encima de mi pecado, de mi dificultad para con mis hermanos. Y también, Señor, te pido que ellos puedan adorarte recibiendo la palabra tal como lo hacían los tesalonicenses, siendo oidores que abrazan el mensaje y que están deseosos también, dependiendo en ti, de vivirlo, Señor. De esta manera que juntos podamos seguir adorando tu nombre, no solo de manera musical, sino con lo que tú tienes que decirnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, porque como oramos y cantamos y está en nuestro corazón, hay conciencia de que todo depende de ti, todo es por medio de ti, todo es para ti, Señor. Y esto también lo hacemos así. Te agradecemos en Cristo Jesús. Am, Hay un dicho popular, dice, no le pedimos peras al olmo. ¿Lo has escuchado? ¿Verdad? Y bueno, este dicho está apuntando a que no solicitamos un fruto, un producto, no requerimos algo de algo que no, o de alguien que no es su naturaleza dar dicho fruto, ¿verdad? Tú no pides que, por ejemplo, un lobo feroz y salvaje, después de darle comida, llega, se ponga la servilleta, coja tenedor y cuchillo y comience a comer con protocolo, ¿verdad? No, un lobo, ¿cómo come? Pues ferozmente, como comen los lobos, ¿no? Es parte de su naturaleza, no es parte de su naturaleza otra vez, comportarse de cierta manera. Y básicamente lo que vemos en el día de hoy, mi querido hermano, Pablo está haciendo un recordatorio, y no es el único lugar en la Biblia, sino que es un recordatorio constante en la palabra del Señor, de cómo han de comportarse los que tienen una naturaleza de cristiano. Un cristiano ha de comportarse con la naturaleza del cristiano. Y esto es importante, mi querido hermano, porque lo que veremos a continuación en este pasaje, en Primera de Tesalonicenses, estamos en el capítulo 5 ya. Mi querido hermano, no es algo o conductas o cosas que le vamos a solicitar a alguien que no tiene la naturaleza de cristiano, no tiene el ADN de cristiano. Y esto es importante porque Pablo está haciendo un contraste. Mientras hables tu Biblia en Primera de Tesalonicenses,
en el capítulo 5, permíteme simplemente ir conectando cómo Pablo sigue en este flujo de pensamiento. Hemos tenido algunas pausas de nuestra serie de predicaciones sobre la carta de Tesalonicenses. Y es importante no desligar este texto que veremos hoy del versículo 4 en adelante del resto de la carta, del resto del capítulo, pero también del resto de la carta. Y por lo menos sabemos que en el capítulo 4, del versículo, hermanos, del versículo 13 en adelante, Pablo está hablando a sus hermanos en Tesalónica acerca de la segunda venida del Señor, acerca del rapto. Recuerde usted que habíamos dicho que los hermanos en Tesalónica tenían alguna confusión, tenían alguna inquietud, había alguna información que ellos estaban olvidando. Ellos no sabían qué había de pasar con los que habían muerto, los que dormían, dice ahí el texto. Pablo responde a eso, ¿verdad? Ellos pensaban que los que habían muerto básicamente se perderían el rapto. Y Pablo les dice que no, que esto no es así, que básicamente el Señor va a resucitar primero a los que han muerto, a los que duermen en Él, ¿cierto? Y que posteriormente, inmediatamente también el Señor nos va a raptar con Él. Y esa palabra rapto ya implicaba una serie de cosas que estamos viendo en esto que conocemos en la conocimiento del Señor, en el estudio de la palabra como escatología, es decir, el final de los tiempos. Y hemos estado viendo algunos elementos, mi querido hermano, de algo que en efecto no es lo más conocido del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, hemos visto que esto es importante porque el conocer el final de los tiempos, el conocer, entre otras cosas, que Cristo vence plenamente, inunda al cristiano de esperanza, ¿cierto? Y esa esperanza nos lleva a dos grandes cosas, y que podríamos definir en una, que es perseverancia. Pero ¿perseverancia en qué? En la santidad. Si sabemos que Cristo vuelve pronto, hermano, ¿cómo ha de esperar su iglesia a su Señor? Viviendo en santidad, conforme a lo que realmente espera, conforme a sus expectativas, y es que Cristo vuelve. De modo que la iglesia se mantiene perseverando aún en un mundo en tinieblas, como veremos el día de hoy. Pero no solo esto. La iglesia mantiene su perseverancia no solo en la santidad, al saber que Cristo vuelve pronto, que el Señor en un momento sin previo aviso nos raptará a todos juntos con Él, que el Señor vuelve, como decía más adelante, ladrón por la noche, y esto no ha de tomarnos por sorpresa a nosotros los cristianos. Hermano, no sabemos si vamos a terminar este sermón, ¿verdad? Cristo vuelve. De modo que los cristianos han de esperar en santidad, pero también eso nos debe dar un sentido importante de urgencia en la predicación, urgencia en la evangelización. Mis queridos hermanos, Cristo vuelve pronto. Hay algunos que se le acaba el tiempo. Y Dios ha decidido que esos que todavía no son de la iglesia sean parte de la iglesia por medio de la predicación de la iglesia. Estoy parafraseando Juan 17, versículo 20 en adelante. El Señor quiere que su iglesia siga perseverando en la predicación del Evangelio, porque mediante la locura de la predicación del Evangelio se trae la salvación. Es el mecanismo que Dios da para otorgar la fe, y por medio de la fe salvífica la salvación a los que han de ser sus hijos, a sus escogidos. Eso es lo que creemos, de modo que, hermano, Pablo está respondiéndole otra vez a los tesalonicenses que no tengan esta inquietud innecesaria. Los que han muerto, sus familiares, probablemente ellos están pensando en sus seres queridos, que han muerto en Cristo, que están en Cristo, que duermen en Cristo, esa es la expresión que usa en esos pasajes, van a estar y van a ser parte y beneficiarios también de los beneficios de estar en el Señor, de la victoria final, de la resurrección de los muertos. Más adelante llega en el capítulo 5, hemos estado viendo del versículo 1 al 3, no solo lo que Pablo está señalando aquí que nosotros sabíamos, dice, vosotros, está hablando a los hermanos, fíjese usted ahí el versículo 2 del capítulo 5, está hablando que sabían acerca de la venida del Señor, que vendrá como ladrón en la noche. Los hermanos ahí no tenían necesidad de que nadie les dijese cómo iba a ser esta situación. Ellos eran conscientes de que básicamente está usando aquí la expresión de ladrón como ladrón en la noche, que la venida del Señor, el rapto, es inminente. Eso sabemos que va a suceder, sin embargo nadie sabe cuándo va a suceder.
De modo que cuando mucha gente empieza a decir, bueno, ya viene el Señor, y puedes encontrar un sinfín de videos en YouTube entre numerología, cartología y quién sabe qué otra herejía, ¿verdad? Sabemos que esto no es verdad. Pablo les advierte a sus hermanos diciendo el versículo 3, fíjese usted el capítulo 5, cuando digan pax ex seguritas, paz y seguridad, esta frase cotidiana del Imperio Romano cuando iba a conquistar. Iban a conquistar y decían pax ex segurita. Hemos venido en paz y a dar paz y seguridad, y habían pueblos que no querían recibirle, ¿verdad? Bueno, cuando digan eso, Pablo está haciendo el juego ahí con el Imperio Romano. Es tan falso como cuando el Imperio Romano proclama eso. Esto no es así, ¿verdad? Porque realmente nadie sabe cuándo será el rapto. Es como ladrón por la noche. Esa es la figura que el Señor está haciendo. Ahora, hemos de ordenar esto, hermanos. Y estamos en dicho proceso, no os desesperéis. Estamos viendo ciertos elementos, como hemos hablado del rapto, que no hay previo aviso, no hay ninguna señal previa. Posteriormente estamos hablando en los primeros 3 versículos del capítulo 5 sobre el día del Señor, y hemos estado teniendo una predicación puntual sobre 3 diferencias sobre el día del Señor y el día de Jesucristo o el día de Cristo. Y siempre que se habla del día del Señor, recuerde usted, está hablando y dirigiéndose a una audiencia incrédula, a una audiencia que no es creyente. El día del Señor tiene una audiencia determinada, no creyentes, un contexto determinado que es juicio y un ambiente que va a ser de furor para ellos. Es una condenación, eso es el día del Señor. Sin embargo, para nosotros los cristianos tenemos otro día. Y el día siempre se menciona como el día de Cristo, el día en que el Señor realmente nos galardonará. De modo que la audiencia del día de Cristo, como señala en tantas partes de la Escritura, y hemos tenido dicha predicación, ¿verdad? Es para cristianos. ¿Y qué va a ser ese día? El contexto va a ser de gozo. Y porque la finalidad no es condenación, sino que es galardón, es recompensa. Realmente nosotros tenemos dicha seguridad, mi querido hermano. Por supuesto, el Señor nos compadecerá, estaremos todos también un día delante del Tribunal Supremo con el Señor, pero nosotros los cristianos desde ya podemos tener seguridad y confianza porque nuestra injusticia es imputada, es librada al creer en el perfecto justo que es Cristo Jesús. De modo que todos los que estamos en Cristo, todos los que compadecemos el día de Cristo, fíjese usted siempre que hace alusión la palabra, menciona a Cristo, Jesús, Jesucristo, siempre hay una alusión al Redentor. No es simplemente el día de la autoridad suprema del Señor, sino siempre hay una diferencia cuando en toda la Escritura, y esto es perfecto porque es inspirado por el Señor, ¿verdad? Siempre hay una alusión al Redentor, donde estamos todos nosotros los que hemos creído en Él. De modo que si tú no te has arrepentido, no has depositado toda tu fe en Jesucristo, debes hacerlo antes de que aquel día llegue y sea tarde. Arrepiéntete, pídele al Señor que te perdone, que te permite ver tu maldad y que no haya nada en la tierra que te puedas aferrar para ser digno de recibir la salvación. Lo único que nos hace digno de recibir la salvación es el Redentor, es el que nos salva, es Cristo Jesús. Y si tú estás en esa redención, en ese plan majestuoso, si tú estás en Cristo, pues gloria al Señor. Hemos tenido también 2 predicaciones muy propicias acerca del Redentor, acerca de Jesús. Ahora, habiendo dicho esto, mi querido hermano, Pablo hace un cambio que veremos ahora del versículo 4 en adelante. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 11 y quiero que usted note cómo Pablo comienza un cambio. De hecho, comienza el versículo diciendo más. Y este cambio está transitando no solo desde la esperanza futura que los cristianos tenían, sino que aquí comienza a hacer un énfasis diferente. El énfasis ya no está hablando sobre el destino final de la humanidad, sino que está hablando más bien acerca sobre la vida cristiana. Es decir, mientras esperamos dicho día, ¿cómo debes vivir tú y yo, querido cristiano? Fijémonos, 1 de Tesalonicenses capítulo
5, versículos 4 en adelante. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está transitando de hablar precisamente de la esperanza futura que tenían los cristianos a cambiar sobre cómo los cristianos debían precisamente esperar dicho día. Lo que quiero que veamos juntos, mis queridos hermanos, en estos pasajes son realmente tres marcas que definen nuestra vida en la luz o nuestra vida mientras esperamos. Ya lo hemos señalado, en luz. Tres marcas que definen nuestra vida en la luz mientras esperamos la venida de nuestro Señor. Tres marcas que definen, que son características esenciales, que son vitales, que básicamente son sellos de todo aquel que está en Cristo Jesús y que está esperando correctamente la venida de nuestro Señor. Y la primera de estas tres marcas que definen esta vida en luz de todos los que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor es nuestra identidad. Esa es la primera característica, nuestra identidad. Y hemos dicho, mi querido hermano, el día del Señor está destinado para no creyentes y el día de Cristo, el día del Redentor, el día de Jesús, está destinado para creyentes. De modo que Pablo está haciendo un contraste constante. Fijémonos, versículo 4 lo mencionábamos. Pablo está diciendo, más vosotros, hermanos. Por otra parte, vosotros, hermanos. Hay un contraste claro aquí. Pablo está hablando sobre realmente acerca de los tiempos que no tenían necesidad de que ellos escribieran. Ellos sabían perfectamente que el día del Señor vendría como ladrón en la noche, versículo 2, y los del versículo 3, ellos sabían que cuando señalaban que había destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, nadie escapará, y en ese sentido comienza a decir, hermano, eso es lo que viven los que no están en esta esperanza en Cristo Jesús, lo que viven los que no son creyentes. Sin embargo, comienza el contraste, más vosotros, hermanos. Más vosotros, hermanos, y a continuación, mi querido hermano, Pablo comienza a hacer una segregación, una discriminación. Está poniendo en dos grupos de personas caracterizados por unos tres grupos de contraste. Es decir, hay dos grupos de personas que están caracterizados por tres diferentes cosas. Él está diciendo, más vosotros, hermanos, fíjese bien, no estáis en tinieblas. Él comienza más adelante a decir que están en luz. De modo que hay el primer contraste, tinieblas versus luz. Más adelante comienza el segundo contraste, noche versus día. Y puntualmente todo está apuntando al tercer contraste, incredulidad versus salvación. ¿Se da cuenta? Tiniebla versus luz, noche versus día, incredulidad versus salvación. Pablo comienza con una frase categórica ahí. Realmente está diciendo, hermanos, vosotros los cristianos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo? Que los hermanos en Tesalónica no eran realmente desconocedores, no son realmente incrédulos, no es que ellos no tengan el suficiente conocimiento de saber que el Señor va a volver. Recuerde usted, ese es el contexto del capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Cristo vuelve y los hermanos, los cristianos, no están en tinieblas.
De modo que aunque nadie sabe el día ni la hora de cuándo el Señor va a arrebatar a su iglesia, sigue sin ser una sorpresa para nosotros los creyentes. ¿Se da cuenta? No nos va a sorprender este ladrón en la noche. No, Pablo está diciendo a los hermanos, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda. No tenéis que vivir básicamente en estas tinieblas. Pablo lo deja muy claro. El versículo 5, fijémonos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Se da cuenta? Está poniendo a los cristianos en el otro grupo de personas. Los cristianos están en el grupo de la luz, en el grupo del día, en el grupo de los salvos, en el grupo de los que saben que el Señor Jesucristo va a venir. Saben que el Señor Jesucristo va a venir. Él está diciendo claramente el contraste. Fijémonos, versículo 5. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo está marcando la identidad de los cristianos. Hermano, ¿cuál es la identidad de los cristianos directamente según este pasaje? Luz, día, salvación. ¿Cuál es la identidad de los que no son cristianos? Tinieblas, noche, incredulidad. De modo que cuando decimos estamos en la luz, bueno, asumimos que si una persona dice eso es cristiana, ¿verdad? Pero ¿qué es luz? ¿Qué es luz verdaderamente? Y otra vez en términos bíblicos. Hemos de pensar todo esto, querido hermano, en términos bíblicos. Yo te pregunto, ¿qué es luz? Y le preguntas al dependiente del Leroy Merlin, pues te dirá algo muy diferente que al que estudia la palabra, ¿verdad? Pues de modo que debemos definir este concepto a la luz, otra vez, de las Escrituras, a la evidencia de las Escrituras. ¿Qué es luz? Bueno, la palabra luz es una palabra usada por lo menos 97 veces en toda la Escritura. Realmente en griego esta es la palabra phos, y en la Septuaginta se traduce de igual manera, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Y hermano, luz son básicamente dos cosas en toda la Escritura. Por una parte, luz es verdad. Luz es verdad. Tenemos ahí pasajes tan conocidos, Salmo 119, ¿verdad? 105. Lámpara o fos. Luz es a mis pies tu palabra, que es la palabra del Señor. La verdad, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. De modo que por una parte luz es verdad. Nosotros estamos en la verdad. Estamos en la verdad, ¿por qué? Porque estamos en Cristo, Él es la verdad. Estamos en la verdad. Entonces, por una parte luz es verdad, pero por otra parte también luz a lo largo de la Escritura es santidad. Hemos de vestirnos como hijos de luz. Eso es lo que dice Efesios 5:8. Antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y está diciendo todo esto para que el cristiano camine en santidad, es decir, apartados del pecado, o como diríamos también los cristianos, apartados de las tinieblas. De modo que luz es verdad y santidad a lo largo de toda la Escritura. Por el contrario, ¿qué es tinieblas? Pues todo lo contrario, ¿verdad? Si luz es verdad y santidad, tiniebla es mentira y pecado. Luz, verdad y santidad, el grupo de los cristianos. Esa ha de ser la identidad de los cristianos. Por el contrario, no le pedimos peras al olmo, no le pedimos que los no cristianos vivan en verdad y santidad, porque no es parte de su naturaleza. No están en ese ADN. La única razón por la que tú y yo, mi querido hermano, podemos vivir en luz es porque si tú has muerto a tu vida, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Tú caminas en el Espíritu. Tú caminas en el Espíritu de Dios. Tú caminas en la luz, en la verdad y la santidad. Eso es lo que Pablo entiende por esto. Siempre está llamando, despojaos de las tinieblas, despojámonos del viejo hombre, muramos a él. Eso es el principio del Evangelio. Lucas 9:23, el Señor decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. A eso se está refiriendo. Debes morir a las tinieblas. Y debemos vivir en el Señor. Ahora, eso es una obra que solo Él puede hacer, mi querido hermano. Así que has de pedirle al Señor que te haga nacer de nuevo. Juan capítulo 3, el Señor conversando con Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre, siendo viejo,
entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? No, eso es imposible. Solo Dios puede hacerte nacer de nuevo. Así que si tú te das cuenta a la luz de esto que estás en tinieblas, tú vives en mentira, tú vives en pecado, no vives en orden conforme a los estatutos del Señor, arrepiéntete y pídele al que te puede hacer nacer de nuevo, que te salve, que te salve, que te lleve, escuche bien, de las tinieblas a la luz admirable. No solo Pablo dice esto, sino que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro también está exaltando al Señor. Pedro también está diciendo que hoy tenemos otra identidad. Vosotros sois. Mire la identidad como lo decía ahí, Primera de Pedro, capítulo 2. Sois nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Y comienza a decir una serie de características que son propias de la identidad en Cristo. Y el Señor nos ha dado esa identidad, nos ha llamado desde las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que podamos reflejar su gloria aquí en la tierra, para que podamos vivir como herederos de su reino, para que podamos otra vez llamarnos con propiedad, somos cristianos. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? Y eso es el mensaje de la Escritura que constantemente nos está llevando. Juan 12:36 es una exhortación clara que hemos de crecer en la luz para que seamos hijos de la luz. De modo que si tú estás en la luz, tú estás en la verdad de Cristo, tú estás caminando en la santidad con la que caminó Cristo, o al menos estás en ese camino de santificación, tú has de pedirle al Señor que esa identidad siga siendo algo que sea característico y exclusivo en tu corazón, en tu vida. Fijémonos, Pablo está diciendo, hermanos, vosotros no estáis en tinieblas. Vosotros no tenéis este ADN. Esta no es vuestra identidad. Como vosotros no estáis en tinieblas, este día no les va a llegar de sorpresa. Hay un dicho que he escuchado por ahí, aludiendo a la confesión de pecados. ¿Cierto? Dice, mejor que nos pille confesados, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? Bueno, que no vaya a ser que no nos hemos confesado, según ese dicho popular, ¿verdad? Nada bíblico. Que no vaya a ser que no nos hayamos confesado y Cristo vuelva y nos pille no confesado. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, el cristiano debe vivir conscientemente de que es inminente el arrebatamiento, mi querido hermano. Cristo vuelve pronto. Y su pueblo ha de vivir pensando en Maranata, en que venga el Señor. Ha de vivir constantemente en eso. De modo que no lo va a pillar por sorpresa. De modo que en ningún contexto el Señor va a pillar al cristiano no confesado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el cristiano, aunque no sabe exactamente cuándo va a venir el Señor, sabe que va a venir su Señor, de modo que constantemente no está en tinieblas, sino que está en la luz. Hermano querido, ¿es esta tu realidad? Todos vosotros, versículo 5, está dando el constante de la identidad de los cristianos. Sois hijos de luz e hijos del día. La palabra hijo es que realmente es el mismo vocabulario que en la escritura, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, está hablando del gen de Dios. Somos engendrados del Señor. Es decir, tenemos el mismo gen, tenemos el mismo ADN. Hermano, si tú has nacido de Dios, tú has nacido en el Señor, tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, tú tienes el ADN santo del Señor. ¿En qué has de caminar? ¿En qué has de vivir? Algunos dirán, bueno, pastor, es que yo creo que soy cristiano, he nacido del Señor, pero lucho con el pecado. Sí, sí, y esa es una de las evidencias de que has nacido del Señor, de que luchas con el pecado. El punto es que los que viven en tiniebla, algunos de ellos ni siquiera saben que viven en tinieblas. ¿Por qué? Porque está dando cómo son las características de los de las tinieblas. Hermano, los de las tinieblas no están necesariamente incómodos por vivir en tinieblas.
El cristiano está incómodo si alguna tiniebla, si alguna mentira o si algún pecado entra en su vida. El cristiano sufre con eso. ¿Por qué? Porque no es parte de su naturaleza. Está como pez fuera del agua, ¿verdad? Pero ¿y aquellos que tienen la naturaleza de tinieblas, de mentira y pecado? ¿No sufren con el pecado en general? A veces sienten un poco de remordimiento por las consecuencias, pero no precisamente porque les haya incomodado mentir. Es más, la sociedad de hoy en día, hermano, y en diferentes culturas, créanme que esto es así, se jacta cuando vive en tinieblas, cuando logra aprovecharse de algo, cuando saca algún crédito gratis de alguna circunstancia, cuando no paga lo debido. ¡Ja! Se sienten hasta listillos, ¿verdad? No les molesta. ¿Por qué? Porque están como pez dentro del agua, un agua turbia, un agua de noche, como podríamos decir. Hermano, realmente la identidad del cristiano es vivir en verdad y santidad. Y si tú verdaderamente estás esperando la segunda venida de nuestro Señor, tú has de vivirle abundando y creciendo en esta identidad, creciendo en la verdad, creciendo en santidad. Eso es la manera de esperar a nuestro Señor. Pablo les está diciendo a sus hermanos, hermano, el Señor viene como ladrón en la noche, pero a vosotros no debe sorprenderlos el ladrón en la noche, porque vosotros estáis en luz, vosotros ya conocéis la verdad, vosotros sabéis que Cristo viene, de modo que debéis esperar a vuestro Señor conforme a la identidad que ya tenéis, conforme a los estatutos del Señor. Esperar al Señor necesariamente se debe hacer como el Señor quiere ser esperado. Y eso es de día, eso es en luz, eso es en la salvación, en la santidad. ¿Se da cuenta usted? Hermano, por tanto, la aplicación de todo esto es que la escatología bíblica, el conocer realmente los tiempos futuros, de cómo va a ser que el Señor venga, hermano, la escatología bíblica comienza con identidad, no con eventos. ¿Quieres comenzar a saber todo lo que el Señor tiene para el futuro? No hay ningún problema, mi querido hermano, eso va a traer esperanza, como hemos dicho. Te va a ayudar a perseverar en santidad, en predicación del Evangelio. Pero todo esto comienza con ser hijos de Dios, con tener la identidad de la luz. Si no, todo de otra manera, tú lo único que vas a estar esperando es lo que la mayor parte de la gente espera cuando lee Apocalipsis y por eso le da miedo. Porque no son buenas noticias. De modo que produce el efecto contrario a la razón de por qué el Señor nos dejó el conocimiento de lo que va a pasar futuramente. ¿Cuál es la razón? Otra vez, esperanza para el creyente. Pero si tú no eres un creyente, no hay esperanza para ti. Más bien es casi un terror para ti que no te va a hacer escapar nadie. ¿Quieres vivir en verdadera esperanza, en verdadera firmeza escatológica, como diríamos? Pues entonces no comienza con eventos de calendario o con cronologías o con especulaciones. Comienza con la identidad de ser un cristiano y podrás conocer lo que espera para ti. Y eso es maravilloso. La escatología comienza en el corazón, hermano. El creyente no vive interpretando la historia desde el miedo, sino desde la revelación de las Escrituras, y esto es paz eterna. Eso es verdadero gozo. El cristiano no vive haciendo jeroglíficos y viendo si Nostradamus tenía razón o algún otro pseudo erudito. No, simplemente vive desde ya con gozo. ¿Por qué? Porque es un gozo para el creyente perseverar en santidad. Es un gozo para el creyente compartir el Evangelio. Es un gozo para el creyente saber que su Señor vuelve y en el final de la película, sea como sea, Cristo gana. Eso es un gozo. Hermano, ¿quiénes somos? ¿Cuál es tu identidad? Si tu identidad es la luz, tú estarás libre del pánico, libre del conformismo, te estarás perseverando para recibir en dignidad a tu Señor, porque sabes que Cristo vuelve pronto. De modo que si nuestra identidad ha sido radicalmente transformada,
de las tinieblas a la luz admirable. Si tú realmente eres un cristiano verdadero, tú vives en luz, tú vives en verdad y en santidad, tú vives como de día, no como de noche. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya no perteneces a las tinieblas, a la noche, a la oscuridad, tú eres un salvo. Entonces, si esa es tu identidad te va a llevar a mostrarte, a comportarte de una manera visiblemente en luz. Tu manera de comportarte va a ser realmente, concretamente, a la luz de la luz. ¿Se entiende? Ante la evidencia de las escrituras. De modo que esa es la segunda característica. La segunda marca que define nuestra vida es la luz. La primera marca es la identidad del cristiano. Y la segunda marca es precisamente nuestra conducta. Nuestra conducta. Fijémonos en los versículos 6 y al 8. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Muy importante aquí, mi querido hermano. Pablo aquí comienza a transitar desde lo que somos a cómo vivimos. Pablo está recalcando que los hermanos en Tesalónica tienen otra identidad, pero ahora esa identidad no es simplemente un hecho interno, sino que es un hecho tan fuerte internamente que se va ineludiblemente, obligatoriamente a traspasar a tu comportamiento, a tu conducta. Y Pablo les está diciendo aquí el versículo que ellos no deben comportarse como los que están durmiendo porque lo están viviendo de noche. Fíjese usted, versículo 7, los que duermen, ¿cuándo duermen? De noche duermen. ¿Dónde está el grupo de la noche? ¿Verdad? A diferencia del grupo de los de día. Pablo ahí el versículo 6 está diciendo, no durmamos como los demás, haciendo una clara diferencia que los demás pueden hacer cualquier cosa, pero nosotros somos diferentes. Pablo está diciendo, versículo 5, vosotros, todo el tiempo está haciendo una diferencia entre vosotros y los demás. ¿Quiénes serían esos vosotros? Los cristianos, los de día, los de luz. A diferencia de los otros, los de noche, los de las tinieblas. Entonces aquí está diciendo otra vez, dejando muy claros los contrastes, no dormimos como los demás, como los que están de noche, sino que debemos de marcar una diferencia. Y esa diferencia es velar y ser sobrios. Velar y ser sobrios. ¿Cómo debe comportarse el cristiano aquí en la tierra mientras espera la segunda venida del Señor? Así, velando y siendo sobrios. Velando y siendo sobrios. Ahora, ¿qué implica velar? ¿Qué implica velar, mi querido hermano? Velar implica una atención constante. ¿Qué significa velar? Estar constantemente atentos. ¿Atentos a qué? ¿Atentos a las cosas de noche o atentos a las cosas que son propias de nuestra identidad? Por supuesto, propias de nuestra identidad. Pablo está diciendo hemos de estar constantemente atentos y aquí también dice sobrios y esto implica dominio propio, claridad en la mente, pensar con claridad, una mente gobernada por la verdad. Pablo les está diciendo a los hermanos, está haciendo un constante claro aquí. Mira hermano, los de noche están como durmiendo. Vosotros tenéis que estar constantemente atentos y pensando con claridad. Cuando se refiere a que los otros, los del mundo, los de la identidad de tinieblas, están dormidos, no se refiere precisamente a la muerte física que habla en el capítulo 4, versículo 13, hablando de los que duermen en el Señor. Eso se está refiriendo a los que han fallecido, pero que eran cristianos. Aquí realmente está hablando de una insensibilidad espiritual, un descuido moral, una pasividad frente a la verdad. Alguien que realmente está todo lo contrario a velar y a estar sobrio, sino que es inconsciente, está dormido. ¿Se da cuenta usted? De modo que Pablo está ya realmente diciendo, hermanos,
Vosotros no podéis ser como los de tinieblas, como los no cristianos. Vosotros no podéis ser inconscientes de que Cristo viene, inconscientes de que Cristo espera a su iglesia que crezca en santidad. No podéis vivir realmente como insensibles espiritualmente, como si nada les importase. Vosotros no podéis estar dormidos. Vosotros más bien espiritualmente tenéis que estar constantemente alerta y velando. ¿Por qué? Porque otras partes de la escritura también, Pablo lo ha señalado, Pedro lo ha señalado, tenemos un enemigo que anda como ladrón, ¿cierto? Perdón, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que se duermen. Permítame otro dicho español. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Está graficando algo lo que Pablo está diciendo. Hermanos, velad. Hermanos, estén despiertos, que no se lo lleve la corriente. Vosotros que estáis en una identidad cristiana, estáis en verdad, en santidad, ¿cómo debe ser vuestro comportamiento? Debéis cuidar vuestra conducta y para eso vais a tener que velar, vais a tener que estar muy atentos porque el sistema de este mundo nos quiere arrastrar como camarón que se duerme. ¿Se da cuenta? Para eso el cristiano, ¿qué va a tener que hacer? Ser sobrio. Ser sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Para que tú puedas velar, es decir, puedas tener pleno cuidado, puedas cuidar bien, ¿qué necesita el cristiano? Ser sobrio. ¿Qué es sobriedad? Bueno, sobriedad no es solo un requisito para todos los que quieran ser pastores o líderes de una congregación, como dice Tito capítulo 1, versículo 7 en adelante, está dando las características del carácter del pastor y una de esas es ser sobrio. Primera de Timoteo capítulo 3 también lo hace. Eso no es solo un llamado para algunos pocos, porque esos son requisitos no negociables para la vida de un líder en la iglesia. Sin embargo, todos los cristianos somos llamados a tener dicho carácter. Es un llamado para toda la iglesia. Todos debemos ser sobrios. Por si fuera poco, tenemos pasajes como este. Pablo llamando a toda la iglesia a ser sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Hermano, ser sobrio es pensar con claridad, pensar con justa medida. Y para poder pensar con claridad, tú vas a tener que pensar a la luz de la verdad y la santidad de las Escrituras. Tú vas a tener que pensar, en otras palabras, cómo Cristo piensa. A muchos de nosotros se nos pueden ofrecer ofertas, se nos pueden ofrecer cosas, pero queremos pensar otra vez, no solo como mi hermano, mi mamá, mi papá, mi vecino, mi perro, mi gato piensan, no, queremos pensar cómo Dios dice que son las cosas. De modo que si Dios llama bueno algo, ¿qué hace el cristiano? Que piensa sobriamente, lo llama bueno. Si Dios llama malo algo, ¿qué hace el cristiano que piensa sobriamente? Lo llama malo, por tanto lo rechaza. ¿Qué hace el cristiano que no sabe cuál es la postura de Dios frente a determinadas circunstancias? ¿Sabes lo que hace? Velar. Va a tener que estar atento. Va a tener que ir a la palabra del Señor, preguntarle a la palabra del Señor qué piensa el Señor con respecto a determinada situación para poder pensar con claridad. Cuando tú no sabes qué hacer a la luz de las Escrituras frente a determinadas situaciones, lo que pasa es que tú no estás pensando sobriamente, tú no estás pensando con claridad a la luz de las Escrituras. Más bien hay una confusión en tu mente. De modo que tú vas a tener que ejercitarte en la sobriedad, tú vas a tener que ir a la palabra para conocer lo que Dios dice por medio de su palabra y pensar así sobriamente. Eso es algo muy importante. Tristemente hoy muchos cristianos no hacen esto. Ven podcasts, series de televisión de cualquier índole, sin ningún discernimiento crítico, sin estar muy alerta. Algunos juegan a la ruleta rusa llamada scroll hoy en día, que es bajar básicamente y ver reels sin saber qué va a aparecer frente a nuestros ojos, ¿verdad? Y ni siquiera tiene un criterio claro, un discernimiento claro de, ¿será que a Dios le agrada que yo vea esto? ¿Qué es lo que Dios piensa con respecto a lo que nos enseña la televisión, lo que le enseñan las escuelas a nuestros hijos? ¿Qué es cómo Dios analiza esta política, esta u otra
¿Cómo Dios analiza mi manera de conducirme como esposo, como esposa? ¿Qué Dios piensa? ¿Qué Dios aprueba o no mis decisiones familiares, mis decisiones de administración del tiempo, de administración de los recursos? ¿Dios aprueba mi decisión y movimiento dentro de la iglesia? ¿Qué Dios piensa? Mis queridos hermanos, si no tenemos claridad de esto, pues no estamos pensando sobriamente. Y es por eso que Pablo está llamando a los cristianos: hermanos, si vosotros tenéis esta identidad, debéis comportaros de esta manera. Debe haber una conexión entre lo que somos como identidad y lo que hacemos, que es parte de lo que somos. ¿Cuál ha de ser la identidad del cristiano? Cristo. ¿Y cómo ha de ser su comportamiento? Como un buen testimonio. ¿Te das cuenta? No es simple. Hay muchos que dicen, bueno, mientras yo esté bien con el Señor, me da lo mismo lo que el resto piense. Bueno, es que si el resto piensa mal, producto de tu mal comportamiento, el resto está pensando bien. ¿Te das cuenta? Si otros piensan mal de algún comportamiento tuyo, porque fue un mal comportamiento tuyo, el resto no está pensando mal, está pensando correctamente, está pensando sobriamente, de hecho. De modo que esto de que no me importa lo que el resto piense, no es tan así. Hemos de guardar el testimonio cristiano, y el testimonio cristiano ha de ser conforme a la identidad que tenemos. Hay plena coherencia en la identidad de luz, verdad y santidad, y el comportamiento, ¿cómo ha de ser? Igual, en verdad y santidad. ¿Se da cuenta usted, mis queridos hermanos? Romanos 13, 11, 12, puede anotarlo ahí para su casa. Está siempre llamando que es hora de levantarnos de este sueño, y está hablando de lo mismo, de este letargo, de esta inconsciencia, de este hecho de que me da lo mismo, no sé cómo son las cosas, no me quiero meter en eso. Hay muchos cristianos, mi querido hermano, que no quieren conocer más de la palabra y dicen, bueno, yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso. Total, no es tan importante. En primer lugar, si Dios lo dejó en la escritura, es porque es importante para ti. En segundo lugar, no disfraces de santidad tu mediocridad espiritual. ¿Qué hemos de hacer los cristianos? Velad y ser sobrios. Estar constantemente creciendo en las verdades del Señor. Mateo 24, 42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí a sus hermanos en Tesalónica. Hermanos, ¿cómo debe ser vuestro comportamiento? A la luz del criterio del Señor. Es decir, ante la verdad, ante la santidad de lo que el Señor piensa cómo deben ser las cosas. Todos nosotros debemos estar atentos, porque tenemos un enemigo, mi querido hermano, que realmente se disfraza como ángel de luz y quiere pintar las cosas como de verdad y santidad, cuando de verdad, veramente no es así. De modo que la iglesia ha de estar velando y siendo sobria. Ese es el comportamiento que Pablo llama a los hermanos a que deben tener. Nosotros somos del día, versículo 8. Seamos sobrios, lo repite, lo recalca, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Esto es claramente, también podemos hacer una alusión a Efesios capítulo 6, ¿verdad? Donde habla sobre la armadura de la fe. Pablo está diciendo, hermano, aún Pedro lo dice: a vuestra fe hay que añadirle conducta, hemos de virtud, hemos de estar constantemente creciendo, vestidos de la coraza de la fe. Pone a nuestra fe, nuestro credo. ¿Dónde está nuestra fe? La palabra. Pone las ideas de la fe, nuestro credo, lo pone como un protector para los ataques de lo que no pertenece a lo que creemos. No pertenece a la verdad. De modo que el conocer la fe, el conocer la palabra, nos va a proteger de quedarnos dormidos por ahí. ¿Se da cuenta usted?
¿Qué más? Mire, de amor. De amor, amor por la verdad, amor por nuestro Señor, amor por nuestro prójimo, aún amor por los que todavía no son salvos. Y es por eso que vamos a perseverar predicándoles el Evangelio. Y todo esto siempre está sazonado con la esperanza de la salvación. Cristo vuelve. Cristo vuelve, hermanos. Hermanos, tener una vida vigilante realmente lo que va a hacer es que te va a librar de la ansiedad, porque tú vas a estar esperando en una conducta que sabes que tienes que seguir mejorando. Pablo ahora, después de hablar de la identidad de la conducta, nos lleva a un fundamento muy profundo que es para todo cristiano. Y lo deja entrever ahí en el propio versículo 8, en la esperanza de la salvación. Y que realmente, mi querido hermano, es la tercera marca. Es la tercera marca que define nuestra vida en la luz. Es la tercera marca característica de todos aquellos que viven en la verdad y en la santidad de su Señor, que viven esperando correctamente la segunda venida del Señor. La primera marca es su identidad, es que ya no viven en tinieblas, viven en verdad y santidad. La segunda marca es su conducta, es el comportamiento. Ya no viven pecando, viven en la luz. Y la tercera marca, mi querido hermano, es la esperanza que tienen todos los cristianos, todos los que viven en luz. ¿Y cuál es la esperanza? Hermano, versículos 9 al 11. La esperanza del cristiano es que está destinado a la salvación. Está destinado a la perfección, está destinado a la glorificación, está destinado a buenas noticias y no a ira. No a ira, fijémonos, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para el día del Señor, que será ira para los que están en tiniebla. Para el cristiano, esto no es así. Dios no nos ha puesto para esto, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, versículo 10, que murió por nosotros para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual nos animamos unos a otros, mi querido hermano, versículo 11, y edificamos unos a otros, así como ha de ser la práctica de la iglesia. Pablo está anclando toda su exhortación, está realmente aterrizando todo esto para la vida de los cristianos en un decreto soberano del Señor. Y es que el Señor va a consumar la obra que Él inició. ¿Se acuerda usted? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo diciendo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Una diferencia hasta el día del Señor. El Señor nos ha destinado a los que estamos en Cristo a vivir el día de Cristo, es decir, a que también Él complete su obra en nosotros. Y eso nos exime de toda ira. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Eso nos da esperanza. ¿Por qué? Porque ya no vamos a vivir condenados, sino en salvación. Y es todo lo que recalca aquí. El creyente no está destinado a la ira futura, ha sido destinado para salvación, por tanto vive seguro porque Cristo murió y resucitó por él al tercer día. Esa es nuestra esperanza máxima. De modo que si esta es tu esperanza máxima, hermano, aun sea que eventualmente estés viviendo sobriamente o por algún pasaje de tu vida te quedes dormido, ya sea que estemos velando, durmiendo circunstancialmente, estás viviendo con Él. Pablo no está diciendo aquí que está dando un permiso para, versículo 10, para que los cristianos vivan durmiendo. Claramente eso no lo dijo los versículos anteriores. El cristiano no debe vivir durmiendo, no debe vivir en tinieblas, el cristiano debe vivir velando, estando sobrio, viviendo en la luz. Pero sabemos que muchos de nosotros pecamos todavía, bajamos la guardia, nos quedamos dormidos. ¿Qué pasa aquí?
Quiero hablarte a ti, cristiano, a mí, cristiano, que pecamos todavía, que estamos en dicho proceso constante y que a veces nos comportamos como con otra naturaleza. El Señor está dando una promesa final. Él sabe de esta realidad. Y este versículo no está ahí para justificar tu pecado. No, debes arrepentirte, pedirle al Señor que nos salve. Pero sí es para darnos una certeza que está por encima de nuestra conducta. Y es nuestra esperanza final. Él ha iniciado la obra y Él la terminará. Y en efecto, muchos de nosotros todavía no la ha terminado. Pero podemos tener la esperanza que pese a que pecamos, hermano, debemos de mirar a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe y Él promete terminar su obra. Ninguno de nosotros puede. Esto es lo que Juan también está hablando en Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 1, está teniendo mismo contexto. El discípulo del amor, el discípulo amado, el último de los discípulos vivos, contrarrestando ciertas herejías que tenían algunos, como el gnosticismo primario, ellos que creían que tenían un conocimiento superior, se creían perfectos, que decían que no pecaban. Realmente Juan contrarresta todo esto y le dice, no, cristianos, esto no es así, vosotros no sois perfectos, no os creáis perfectos. Fíjese usted, primera de Juan capítulo 1, versículo 5. El mensaje que Juan había oído de él y los discípulos, era que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es verdadero y santo y en él no hay ni mentira ni pecado, pero solo en Dios. En todo el resto, hermano, estamos en un proceso de ser hechos semejantes a él, pero él no ha terminado su obra en nosotros. Hermano, de modo que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos, fíjese usted, versículo 6, en tiniebla mentimos y no practicamos la verdad. Habían algunos que decían, yo estoy en luz, mi identidad es la luz, pero mi comportamiento es mentira y pecado. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Es mentiroso. Porque el que tiene la identidad de Cristo se comporta como un cristiano. El que está en luz, como Dios está en luz, vive en la luz, vive en verdad y santidad. ¿Se da cuenta usted? Habían algunos que creían que, no, si yo no peco, fíjese los del versículo 8 de primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, Juan les dice, el Señor le dice, os engañáis a vosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, el Señor sabe que estamos en un proceso. ¿Sabe que pecamos todavía? Versículo 10 de Tesalonicenses. ¿Sabe que a veces parece que dormimos? Tú y yo fallamos. Y este pasaje no es para justificar nuestros fallos. Es para animarte a que sigas teniendo la esperanza de que el Señor un día nos salvará, que Él completará su obra en nosotros, que Él consumará la obra en nosotros. Aun cuando hoy fallas, aun cuando hoy pecas, Pablo está diciendo, tenemos una esperanza suprema y es el decreto que el Señor decidió salvarte pese a que eres como eres. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Juan está escribiendo aquí. Y es por eso que en primera de Juan, después de haber dicho en el primer capítulo, el capítulo 2 comienza, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es lo que el Señor quiere, que ninguno de nosotros peque, que velemos, que seamos sobrios, pero también el Señor sabe que tenemos una naturaleza caída. Primera de Juan 2, versículo 1 dice, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, quien es la propiciación, es el apaciguamiento de la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Se da cuenta usted, hermano? ¿Por qué tú puedes tener una esperanza suprema de que pese a que tú sigues pecando, pese a que tú sigues siendo imperfecto,
pese a que tú te arrepientes de un pecado y tristemente incluso después puedas volver a caer en el mismo pecado, ¿cómo sabes tú que vas a ser salvo, que vas a disfrutar del cielo eterno? Te voy a decir, porque Él es fiel, porque su promesa, porque su plan, porque su perfecta voluntad, no por nosotros. De modo que esto nos hace tener una esperanza, nos hace descansar. Hermanos, si la salvación, si la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la salvación dependiera de nosotros, ¿quién podría estar seguro? Si la salvación dependiera simple y llanamente de la conducta, ¿quién pudiera estar seguro? ¿Quién de nosotros puede decir que es fiel plenamente? Solo Dios es fiel. Su palabra es fiel. Su carácter es fiel. Su promesa es fiel. ¿No te inunda esto de esperanza? ¿No te inunda esto de amor? Ese es el propósito por el cual el Señor nos está dejando esto. Pese a que somos como somos, nadie puede ir en contra de su voluntad, y si Él ha decidido salvarte y santificarte, hermano, gózate, Él lo hará. Él lo hará. Esa es nuestra esperanza. Y todos los que están con la identidad en Cristo, los que son cristianos, tienen esta misma esperanza. Esta es una característica de estar en la luz. Para los cristianos, Romanos 8:1, no hay condenación alguna. Para los cristianos, nadie los arrebatará de la mano del Señor, Juan 10:28. Los cristianos tienen esta esperanza firme y en esto han de exhortarse mutuamente, Hebreos 10:23 en adelante. Hermano, ni tu peor pecado puede empañar la gracia del Señor. Ni tu peor pecado puede minorizar el amor del Señor que ha tenido con todos aquellos que a Él mismo ha salvado. De modo que la aplicación para nosotros es que tenemos la seguridad eterna en el Señor, y esto va a producir descanso, y escuche bien, pero no negligencia. Va a producir esperanza, pero va a producir un ánimo de perseverar en la conducta cristiana y la identidad cristiana. La esperanza, hermano, realmente del futuro, de la escatología para el cristiano, fortalece su perseverancia en santidad y predicación. Nos animamos unos a otros porque nadie corre esta carrera solo, y porque hay uno que ya la corrió y la cumplió por nosotros, y se llama Cristo. 3 marcas, 3 características que definen un cristiano, que definen nuestra vida en la luz, que son las señales, que son los sellos que el Señor ha puesto para sus hijos. Una es su identidad. Ellos, los cristianos, tienen el gen del Señor. Viven en el Espíritu, ya no en la carne, han renunciado a sus deseos y lo hacen constantemente. De modo que la primera marca es nuestra identidad, pero no es solo algo interno, sino algo que es tan fuerte interiormente que se exterioriza. Y esa es la segunda marca, nuestra conducta. Vivimos en verdad y santidad. Pero no solo eso, porque no dependemos de nuestra conducta siquiera, sino que tenemos una esperanza que, pese a que nosotros fallamos, sabemos que somos salvos por el decreto soberano del Señor, de modo que esa es la tercera marca, nuestra esperanza. Nuestra identidad, nuestra conducta, nuestra esperanza son las 3 marcas que Pablo les está diciendo a los cristianos aquí. Así debéis vivir, con esta identidad, con esta conducta, con esta esperanza. Así viven los cristianos. Así viven los que esperan verdaderamente y correctamente la segunda venida del Señor. Hermanos, recordad, la escatología comienza en el corazón, se exterioriza con una conducta y se extiende, nos hace perseverar por nuestra esperanza. Vamos a orar.
Gracias, Señor, porque aun cuando vemos, Señor, no con toda la profundidad que esto tiene, es tan firme, Señor, es tan claro. Y te damos gracias porque como orábamos al comienzo, todo esto ha sido por ti. Ninguno de nosotros ha decidido nacer de ti. Tú nos has hecho nacer en ti. De modo que tú nos has dado la identidad. Tu palabra dice que tú eres quien proporciona, provee, impulsa. Tú eres quien obra en nosotros. El querer como el hacer, es decir, no solo el deseo, sino también nos lo lleva a la ejecución, nos lo lleva a una conducta. Es decir, tú mismo eres quien nos va santificando en conducta. De modo que también es obra tuya. Y Señor, sin duda que con pasajes como este y a lo largo de la Escritura, tú siempre te has encargado de proveer para tu pueblo una esperanza que le permita perseverar y permanecer, pero no de cualquier manera. No solo aguantar, sino que tú nos has permitido permanecer y perseverar, pero con gozo, sabiendo que tú has iniciado la obra, la terminarás y ese es el designio de tu voluntad, que nadie nos puede arrebatar de tu mano, que ni la vida, ni la muerte, ni angustia, desnudez, ni principado, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús. De modo que tenemos una esperanza suprema. Y estas son las marcas de los que estamos en luz, los que caminamos en verdad y santidad. Gracias por la identidad que tenemos, que tú nos has dado. Nuestra identidad es Cristo. Gracias por nuestra conducta que va siendo limpiada por ti misma y nuestra conducta y queremos seguir las pisadas de Cristo. Y gracias porque nuestra esperanza plena es que Cristo nos ha salvado y que tenemos salvación producto de tu amor, Señor. Sea exaltado y inúndenos de esperanza y gozo con estas verdades inamovibles y para todo aquel que todavía no vive en ellas, Señor, permítele y concédele el arrepentimiento y la salvación. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.